Hola Libra, bienvenidísimo a Lelia Astral, tarot para mejorar tu vida. Vamos en este momento a hacer tu horóscopo semanal. Te envío un abrazo enorme, vamos a ver cómo está tu energía, mensaje para el dinero, el trabajo, el amor. Y al finalizar hacemos nuestra limpieza energética, permítenos orar por ti y ayudarte. Así que es bien importante que te suscribas, actives la campanita y te quedes hasta el final. Gracias porque viéndonos ya estás apoyando nuestro refugio de animalitos rescatados, ¿ok? Bueno, fíjate que a nivel energético, la primera carta que en este momento surge para ti te indica: recoge paz del pasado. Y esto es bien importante porque si hay una cosa súper importante que a veces no nos deja avanzar, es precisamente las situaciones de lazos o vínculos energéticos que tenemos por dolor, por tristeza, por rencor, básicamente todo aquello que no nos permite como tener libertad emocional, ¿ok? Entonces te están diciendo, hay una situación del pasado, mi querido Libra, a la que durante los próximos días es muy conveniente que ya le des una pronta solución. Bueno, por allá se escuchan los perritos del refugio. Recuerda que nuestra lectura es general, toma lo que te resuena, el resto déjalo marchar, y si quieres una lectura privada y personalizada, en mi primer comentario y descripción está el contacto. Esta semana hay una energía de protección muy interesante y muy bonita sobre ti. Veo a través de esta carta de acá que hay personas que oran. Si bien es cierto que hay gente malintencionada, también hay personas orando por ti. Entonces veo como una energía así de protección, de resguardo, y quieren que te sientas así también. Por eso te invito a que ya mismo escribas y decretes en los comentarios: estoy protegido o estoy protegida. Recuerda que cuando tú día a día haces estos decretos, estas afirmaciones, cosas maravillosas comienzan a suceder a tu alrededor, ¿ok? Bueno, entonces recuerda decretarlo. Me resuena mucho una energía femenina y siento que es una persona que es como muy tierna, muy delicada. Es casi que una energía maternal, sí, aunque no necesariamente debe ser tu mamá, puede ser tu abuelita, por favor, o alguien que como tiene ese papel en tu vida, ¿sabes? Bueno, entonces energéticamente eso para esta semana. El nombre de esa persona puede tener una A, una M o una L o una C. En cualquier parte, nombre, apellido, forma, como le dicen. Vamos a ver. Wow, 3 arcanos. Números de la suerte estos días para ti: el 4, el 17 y el 82. Números que puedes utilizar tanto en juegos de azar como códigos sagrados. Para la parte de la economía, comenzamos con esta carta del juicio. Y esta claramente es una carta que nos dice que en los próximos días hay que tener muchísimo criterio para tomar decisiones. No son momentos de escoger como a la carrera, no son momentos de escoger así como de una manera impulsiva. Veo que o tienes varias opciones o estás intentando escoger qué camino tomar para resolver una situación. O sea, el punto es que sea que se te estén presentando varias opciones de trabajo, de estudio, o que tengas una situación pendiente por resolver. Es como si yo te viera en este momento escogiendo entre varios caminos. Allí de pie frente al inicio de todos estos sin saber qué hacer. La carta de la templanza te dice que el camino que debes escoger, o la lección de trabajo, la lección de estudio o la solución a tu problema,
es aquella que te permita tener más armonía y con la cual las personas que hay a tu alrededor conflictúen poco. Me explico. Si por ejemplo es algo que te va a absorber demasiado tiempo, algo que implica de repente poner en riesgo o en jaque la integridad de la familia, la armonía en la pareja, la economía familiar o del hogar, entonces eso no es, ¿sí? La carta del sol me dice que problemas económicos comienzan a resolverse, ¿sí? Que llega claridad a esta situación económica. Te siento es como muy angustiado intentando decidir. Lo que te dé más paz, armonía y también preserve la armonía del hogar, ese es tu camino correcto para estos días. Para otros, fíjense que habían pasado como hojas de vida o como se dice, los CV pues, y les habían rechazado y les habían dicho que no. Fíjense que algunos de ustedes en esta semana los van a llamar de compañías o de empresas o de proyectos que inicialmente les habían rechazado, los van a llamar. Es como que se les abre una segunda oportunidad. Vamos a pasar al tema de el amor. Recuerda irte suscribiendo ahí abajito a la derecha, dejarnos un like y un comentario. Mensaje general. Recuerda que la lectura de solteros y conexiones por separado está en el especial amor del primer comentario. Demasiados signos de agua pensando en ustedes, ¿no? Por ahí hay un cáncer que resuena muchísimo en este momento. Muchas copas, demasiados sentimientos, demasiadas emociones. Hay una persona que de verdad está muy enamorada de ti. Ese rey de copas me encanta porque es la energía de una persona que en serio que te quiere. Veo que es alguien que está madurando, una persona que ya tiene muy claro lo que quiere en la vida. Ya no está para juegos. Recuerden que esta carta representa la responsabilidad afectiva también. Puede ser una persona en cuya profesión haya algo de leyes o también algo como de ciencias. Entonces, fíjate que es alguien muy responsable en todas las áreas de su vida, que está llegando a tu vida o va a llegar. Sí, que me gusta esta persona. Si tú dices, bueno, no, mi pareja no se dedica a nada de eso, entonces son la realeza que tiene sus sentimientos, la verdad. Veo que a través de este 9, esta persona lo único que quiere es tener una relación en paz, en calma, tranquila. Recuerda que ese 9 de copas representa justamente esto, como el tener triunfo sobre el amor, pero teniendo un bienestar general, ¿sí? Veo que entras en una etapa de tu vida donde se empiezan a solucionar cosas económicas, cosas de salud, cosas del amor. Es como que, wow, todo comienza a por fin a tomar un orden. Y esto me encanta porque yo sé de las crisis de las cuales muchos de ustedes pues vienen. La carta de las de copas nos habla muchísimo, por un lado, de cómo en los próximos días, a raíz de que todo esto se empieza a organizar, también comienzas a trabajar mucho el amor propio y a sentirte muy bien contigo mismo, contigo misma, como nunca antes habías estado. Veo que has logrado sacar mucha basura mental y que también has logrado tomar conciencia y alejarte de personas que no te aportaban nada. ¿Sí? Esta persona que tiene tantos sentimientos por ti es alguien que va a llegar con una propuesta. Recuerda que de esto nos habla este 3 de oros y es una propuesta seria. Es una propuesta que se hace con los pies en la tierra, después de haberse meditado mucho, después de haber reflexionado y por supuesto que es algo que te conviene aceptar. Veo que te trae mucha paz, mucha tranquilidad, mucha seguridad, mucho amor propio. Es ese tipo de relaciones que siento que
te construyen y te reconstruyen y te siguen aportando cada día más y más, ¿ok? Veamos de qué... bueno, los signos, pues ya hablamos. Cáncer, sí, Cáncer súper, o sea, súper allí pegadísimo. Nuestros amigos de Escorpio también súper pegados. Y dentro de las letras que puede haber está la M, la B pequeña, tenemos la K, la C y saquemos una última de por acá, la S. Esta letra puede estar al inicio, al medio o al final del nombre de lo apellido o la forma como le dicen, ¿ok? Recuerda consultar tu signo lunar, el signo ascendente y el signo en Venus para complementar tu lectura si no vas a quedar a medias. Quédate en nuestra limpieza, danos un like, un comentario y recuerda suscribirte. Ya vamos a iniciar. Bendecido y maravilloso mes de noviembre. Coloco en este momento la vida de la persona que se encuentra escuchando este audio en las manos del universo, de Dios, de nuestros guías espirituales, de sus ancestros. Y les pido especialmente a ellos una protección que abarque su cuerpo, su mente, también su espíritu, su economía, sus bienes materiales, sus sueños, sus metas y todas y cada una de las cosas que le rodeen. También pido de manera especial que el arcángel Metatrón coloque en orden, con orden y justicia divina, cada una de las áreas de su vida: el amor, la salud, el dinero, el trabajo, la economía. Pido también una especial asistencia para todos aquellos que están teniendo situaciones o procesos legales, que además de todo también están viviendo momentos especiales e importantes y definitivos, para que puedan asistirles con mucha luz, con mucha claridad, con mucho discernimiento. Pido que en este momento el hogar, especialmente la habitación donde estas personas descansan, además de tener protección especial, sea limpia de toda energía negativa, de toda energía adversa, de todo ente de bajo astral que quiera afectarles de una u otra manera. Entonces, este es un momento para que también realices una petición, para que digas tu nombre y digas: yo te pido, querido universo, tal cosa. Y en este momento decretamos que toda petición con buena intención y que surja del corazón de la persona que nos escucha, decretamos que sea realizado en el tiempo y de la manera en que el universo decrete que es lo mejor para su crecimiento y evolución espiritual. Bendigo tu camino, bendigo el resto de tu día, bendigo tu noche, bendigo el día de mañana para ti y te envío un rayo de protección muy especial. Recuerda suscribirte, dejarnos un like y un comentario y compartir este video para apoyar nuestro refugio animal.